Hola a todos, bienvenidos al canal de Mr. Misterios. ¿Cómo hacer para que ella me extrañe? Te lo preguntaste últimamente, ¿verdad? ¿Soy importante para ella o no? Ella antes estaba más interesada en mí. No quiero perderla. ¿Romperá conmigo? ¿Cómo consigo que ella me quiera más? Quizás incluso hayas alcanzado una meseta y no estés seguro. Y es como si no estuviera progresando al siguiente nivel la relación. O capaz que ni siquiera estén en una relación todavía. Es posible que no te dé ninguna señal de que realmente quiere comprometerse con vos en este momento. Pero vos querés que te extrañe y anhele tenerte cerca. Y querés dominar la atracción para que ella te quiera más. Bueno, la buena noticia es que estás en el canal de YouTube correcto. En este video vamos a desglosar todo sobre cómo hacer que te extrañe. Por eso es importante que lo mires hasta el final. Así que amigo, acá están tus pasos. Paso número 1. La mentalidad. Primero es lo primero. No quiero que pensés que esto es el final. Si crees que esto es el final, entonces ya te preparaste para perder. La mentalidad es muy importante en la atracción y en la vida. Si pensás que este es el fin, atraerás esto con tu energía y esto es exactamente lo que va a terminar pasando. Lo que sí quiero que hagas es que no solo veas este video, sino que sigas viendo mis otros videos del canal sobre cómo atraer a las mujeres y convertirte en un macho atractivo para ser más magnético. Y te aseguro que vas a tener resultados. Bueno, mister, ¿cómo hago para que una mujer me extrañe? Bueno, la razón por la que no te extraña en este momento es porque la atracción fue aniquilada. Tenés que reavivar la atracción y encender ese fuego nuevamente. En otras palabras, la distancia es lo que te va a ayudar a que te extrañe. Déjame adivinar. Tal vez hiciste exactamente todo lo contrario porque pensaste: bueno, si le doy distancia se va a enamorar de otra persona. O seguro va a venir a revolotear su ex. A ver, si pensás eso, ya estás aceptando perder. Así que para hacer eso, tenés que hacer que ella te extrañe. Vas a tener que aprender a ser alfa con las mujeres. Porque seamos honestos, si ya fueras alfa no estarías lidiando con esta pequeñez. Vas a tener que atraerla y mantener el misterio. Tenés que ser el hombre que ella desea, que es decisivo, brutalmente honesto y que tenga poder con la vida y con él mismo. Paso 2. El misterio. Esta es la clave para que tu chica te extrañe, porque el misterio genera curiosidad y querés que piense en vos de una manera diferente. En este momento ella podría tener el control completo y saber que la querés. Entonces todo lo que ella tiene que hacer es levantar el teléfono y decir: ok, quiero estar con vos, y automáticamente le responderías: sí, mi amor, te amo. Bueno, esto está por cambiar. El misterio es grandioso y emocionante en todos los sentidos, especialmente cuando se trata de seducir, e incluso cuando estás en una relación. Pero todo esto sucede en diferentes etapas. Hay una diferencia entre ser un poco misterioso y simplemente esconder cosas a tu pareja. Así que no quiero decir que tengas que ser deshonesto, sino que tenés que mantener las cosas divertidas. Mantener las cosas atractivas, mantener las cosas misteriosas, para que ambos puedan sentir la atracción y sin importar en qué fase de la relación estén. Esto es lo que hace que alguien anhele estar a tu lado y te extrañe cuando no estés cerca. Paso 3. Establece una meta. En este momento te vas a entretener probando y haciendo algo que quisiste hacer durante mucho tiempo. Vas a invertir algo de tiempo en algo que te apasione o reservar un viaje a un lugar nuevo. Por ejemplo, si alguna vez pensaste en tirarte de una avioneta en paracaídas, ahora es el momento perfecto. Las mujeres se sienten atraídas por un hombre que está dispuesto a hacer cosas que les gustan. Ella comenzará a ver que estás invirtiendo en vos mismo y no pasás todo tu tiempo enfocándote en ella, lo que genera atracción. Además de eso te hace ver como un desafío o alguien que le gusta tomar riesgo, lo que hace que en su mente se desaten emociones fuertes de atracción. Podrías estar pensando: ¿cómo vas a ver ella que estuve haciendo si ni siquiera me habla? Quédate tranquilo que ella se va a enterar. Vas a hacer que te extrañe publicando en las redes sociales. Vas a mostrar las cosas nuevas que estás haciendo. Publica buenas fotos haciendo estas nuevas actividades. También vas a publicar fotos con amigos y familiares para demostrar que estás feliz y alegre. Lo que nunca tenés que hacer es publicar frases y memes sobre sentirse deprimido o triste y pensar que eso va a hacer que ella te desee, porque esas pavadas no generan atracción.
Seguramente le va a llamar la atención, pero no en el buen sentido. Vos deseas mostrar que estás enfocado en mejorar vos mismo. Al estar 100% enfocado en vos, estás cambiando tus comportamientos y patrones. Paso 4. El poder del contacto cero. Acá es donde muchos hombres se pierden y no saben qué hacer para avanzar. Esta puede ser la parte más difícil. Quiero recordarte que solo porque tomas distancia con la persona no significa que vas a perder a esta persona. Tenés que recordar que en el camino del alfa vos sos el premio y tenés que velar por tu mejor interés. Si esta mujer se estaba haciendo cargo de tus emociones y estaba dejando que tus emociones dependieran de sus comportamientos, entonces es hora de hacer un autoanálisis durante este periodo sin contacto. Recordá el hecho que ella se acerque primero no significa que tengas que responderle de inmediato. Las mujeres quieren un hombre con mentalidad de abundancia, no una mentalidad de falta o escasez. Así que comenzá a tomar conciencia del diálogo interno que tenés con vos mismo durante este tiempo. La razón por la que esperás que esta chica te extrañe es a menudo por el hecho de que mataste la atracción. Así que ahora es difícil para ella verte en esa luz. Pensá en tus propias acciones. Por ejemplo, ¿fuiste demasiado amable? ¿Estabas siempre disponible? ¿Fuiste demasiado celoso? ¿Estabas demasiado necesitado? ¿Te tomaste más en serio que ella la relación? ¿Cuáles fueron las cosas que hiciste y no funcionaron? Realmente tenés que aclarar eso. Una vez que cambies esa mentalidad y ese comportamiento, es ahí donde la mujer empieza a pensar: ¿por qué no me está prestando atención? ¿Por qué está actuando de manera diferente? ¿Estará pensando en mí? ¿Está saliendo con alguien más ahora? Cuando comences a hacer esto, ella comenzará a extrañarte. Porque como te dije al principio del video, extrañar a alguien se ve reforzado por el misterio. Hay un misterio involucrado cuando la quitas del pedestal. Lo primero que no podés hacer es esto. Cuando ella te invite a hacer algo o quiera saber de vos y lo que estás haciendo, no agarres y le digas el 100% de lo que estás haciendo. No saltes de emoción y no digas cosas como estas. ¿Querés que nos veamos ahora? O cuando vos quieras. Estoy tan feliz de que me contactes. Y mucho menos le pongas te extrañé. Si haces esto vas a matar un mes de misterio. En cambio, déjame darte algunos ejemplos de texto sobre cómo responderle cuando esto sucede. Ella pregunta cómo estás, así que decís: estoy muy bien, están sucediendo muchas cosas realmente buenas, gracias por preguntar, y ahí cerrás y salís de estar en línea. Deja que ella responda de nuevo: qué bien que estás haciendo, estuve viendo tu Facebook, tu Instagram y veo que estás muy sociable. ¿Estás con alguien más? Sí, estoy reuniéndome con amigos y amigas haciendo la mía, realmente disfrutándolo. Gracias por preguntar. De nuevo cerrás todo y salís de estar en línea. Misterio, misterio y más misterio. Muchos de ustedes me dirían: pará, mister, ¿cómo querés que haga eso si ella finalmente se está acercando hacia mí? Así ella nunca se conectará conmigo de nuevo si hago eso, solo la estoy alejando. No, en realidad no. Calma esas voces. Recordá, la mentalidad es el punto clave en uno de los consejos que están en este video. Lo que digo es exactamente lo que debes hacer, porque cuando haces lo contrario y te pones enteramente a su disposición, solo devolverás todo el poder a sus manos y matarás el misterio otra vez. Así que deja que ella venga a vos ahora. Paso 5. Mantener tu sentido de identidad alfa. Por último, limita las interacciones por teléfono cuando comienza a corresponder y cuando comienza a hacerte preguntas. No digo que tenés que dejar pasar una semana sin charlar con ella. Lo que digo es dejar de estar al 100% disponible para ella. No le envíes fotos de lo que estás haciendo. Deja que trate de descubrir lo que estás haciendo. Sé decisivo en lo que estás diciendo y cómo lo estás presentando. Y tené bien en claro cómo querés que ella lo perciba. Recordá nunca dejar de lado las cosas personales que estás haciendo por vos mismo. Y no dejes de concentrarte en los objetivos que has mantenido durante este periodo de trabajar en vos mismo. Siempre debes ponerte en un pedestal y asegurarte de comprender que tenés mucha dignidad. Cuando sos claro con tus valores y las cosas que querés de una mujer, es cuando podés tomar conciencia y expresar lo que querés avanzar en la vida. Y es justamente ahí cuando ella comienza a volver. Asegúrate de tener clara tu intención en lo que querés y asegúrate de mostrarte como el mejor hombre posible en tu vida a partir de hoy.
Eso fue todo, amigos. Muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima.